El agradecimiento es todo nuestro. Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes. Eh, con Eloisa, bueno, ya la presentaste. Con Eloisa yo trabajo hace mucho tiempo, a pesar de que ella es muy joven, pero tiene mucha experiencia de trabajo este, en extensión y en las prácticas integrales aquí en nuestra universidad. Bueno, hemos hecho muchas cosas juntos, hemos escrito juntos algunos artículos también. Ahora hace poco tuve la oportunidad de estar en una de las experiencias que Eloisa y el equipo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Diseño y Urbanismo trabajó en un barrio de Montevideo, bueno, con mucha capacidad y con mucha generación de participación a nivel barrial. La verdad que, bueno, para mí es un placer poder trabajar con Elo y poder seguir intentando hacer. Bueno, en ese marco de agradecimiento, Jenny, a todas y todos ustedes, eh, ¿qué es lo que le vamos a proponer con el aviso? Eh, Nosotros vamos a hacer una primera aproximación breve a la extensión crítica, porque de alguna forma todo el tema del territorio lo vamos a plantear desde ahí. Bueno, cómo es necesario trabajar la cuestión territorial en esta propuesta de extensión crítica bueno, que se viene construyendo, ¿no? Tanto en el sur como allá en Centroamérica y Caribe, con avances bastante interesantes. Bueno, esta red claramente es un avance muy fuerte, ¿no? Esta red de investigación de ustedes es un avance muy fuerte en la construcción de la idea, concepto y práctica de la extensión crítica. Entonces, capaz que hacemos un repasito muy breve de la extensión crítica, vemos ahí cómo enmarcamos a la cuestión vinculada al territorio, y ahí el Lovisa va a repasar algunas corrientes políticas y va a seguir trabajando un poco el tema desde las cartografías, cosa que Eloisa tiene mucha experiencia. Yo también he hecho algunas cosas vinculadas a cartografías, pero trabajé más con otro método de abordaje territorial que es el mapeo de actores, cosa que hemos hecho en varios lados. Eloisa también lo ha manejado, hemos hecho cosas juntas yo también. Entonces, en síntesis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una presentación rápida de la extensión crítica, ver cómo queda la extensión crítica relacionada con el territorio y cuál es la importancia que eso tiene, algunos conceptos teóricos metodológicos de territorio, cartografías y después mapeo de actores como dos métodos que nos permiten entender la dinámica territorial. Ese sería el planteo. Vamos a trabajar estas 2 horitas y por supuesto siempre estamos eh, más que dispuestos, ¿no? Esperamos la participación de todas y todos ustedes cada vez que tengan alguna cuestión para comentar, para decir, para agregar a lo que estamos hablando, sin duda lo manifiestan y ahí nos escuchamos. Para nosotros será muy bueno poder tener diálogo con ustedes, así que no se priven de decir todo lo que les parezca necesario, interesante, desde algunas experiencias de ustedes, como desde dudas, preguntas, o inclusive cuestiones en las cuales no estén de acuerdo. Bueno, ahí también nos parece muy interesante que podamos conversar. Ahí nos avisan, no sé cómo funciona este Meet, porque hay varios sistemas. Pero ahí levantan la mano y ahí, Jenny, tú nos ayudas y nos avisa si hay algún compañero o compañera que quiere intervenir. Para nosotros es muy interesante ahí. Ibaña dice que sí, Jenny también. Bueno, así que cada vez que quieran intervenir, por favor lo hacen, que además le va a dar a la presentación una dinámica bien interesante. No sé, Elo, si querés hacer una introduccióncita ahora y yo después me meto en la extensión crítica, como te parezca. Tal cual, no, bueno, agradecerle a Jenny también por la presentación, a vos, Tomaso, por compartir esto. Y yo, nada, empiezo a... Bueno, y bienvenidos todos los que están ahí, que no veo caras en realidad, veo nombrecitos. Eh, y eso, interrumpan, y bueno, que no solo agregar que intentaremos como terminar un poquito antes quizás del final para abrir ahí, dejar la presentación aparte y poder conversar si Claro. se puede, si tienen ganas, obvio. Capaz que Eh, hacemos un cortecito, porque 2 horas, son ahora 5, bueno, acá en el sur son 5:16, pero capaz que dentro de 40 minutos, una cosa así, hacemos 50 minutos, hacemos un cortecito como para aflojar un poco la tensión
la presentación, Dale. y bueno, y cerramos tipo a las, bueno, está previsto para ustedes a las 16, ¿no, Jenny? Es así, ¿no? Pero, bueno, hay varios horarios, ¿no? Porque hay horarios De clase. distintos en Centroamérica y acá también. Pero bueno, ahí nos vamos organizando. Capaz que Bien. empezamos con la presentación, lo hizo, ¿te parece? Dale. Voy a presentar. Perfecto. Es una pista de skate. Ahí va. Qué lindo, qué linda quedó. Bueno, como verán, nuestra compañera no trabaja en diseño, pero es arquitecta y también diseña. Y hace unas cuestiones preciosas ahí, y bueno, ahí está la prueba de la capacidad estética de la Eloísa. Está Es preciosa. solo una pista de skate muy linda pintada. Una pintada, Bueno, bueno, dale. Bueno, y ahí ahí arranca. repasamos. Bueno, este es un diagrama que muchos de ustedes conocen, que yo lo uso siempre, lo debe venir. Creo que lo hicimos inclusive en la presentación anterior en la que yo estuve aquí en la red, lo había presentado, pero de alguna forma repasar, va a ser rápido esto, y si ustedes que tienen dudas o quieren preguntar algo, por supuesto lo ampliamos. Este, la cuestión que nos parece clave ver es los aspectos centrales de la extensión crítica, y ahí estamos presentando las bases teórico-metodológicas y lo que serían los principales aportes teórico-metodológicos. Ahí hay una serie de autores y autoras que aparecen haciendo propuestas vinculadas a estos ítems o a estos ejes o a este, estas bases, como decimos, teórico-metodológicas. Y vamos a empezar bueno, en orden, por la fila de arriba, ¿no? Para, para ubicarnos en alguna de las cuestiones centrales que trae la extensión crítica, que tiene que ver con que todas y todos saben, todas y todas aprenden y todas y todos enseñan. Ahí hay como una gran consigna, como una gran máxima vinculada a la extensión crítica, en donde se reconoce la posibilidad de poder aprender y enseñar, y eso rápidamente, y hay muchos autoras y autores que hacen este énfasis, ¿no? En la medida de que entienden de que no existe una sola forma de conocer para transformar el mundo, sino que hay varias formas, hay como varias epistemes, ¿no? Formas de aproximarse a entender, comprender, aprender el mundo, y no solo la científico-académica, sino que también ahí aparecen los saberes vinculados a lo popular, los saberes populares, ¿no? Algo así como lo que algunas llaman el conocimiento cotidiano, como parte de esos saberes y conocimientos que dan cuenta de la realidad y sirven para poder pensarla. Bueno, esa es una cuestión que traen muchos autores y autoras, y yo ahí puse algunos que son los que en parte hemos podido revisar, y bueno, claramente Freire y Fassborda son dos de los autores tal vez, no digo más importantes, pero que son fundantes en esta idea de que todas y todos sabemos y aprendemos y podemos enseñar, pero aparecen otros muy importantes, bueno, no los voy a nombrar a todos, ¿no? Pero por ejemplo aparece una autora muy importante argentina, que es Norma Michi, aparece una autora, Rosa María Torres, y otras autoras y autores que son para nosotros muy, muy importantes. Yo ahí cité, hay varios, hay tres uruguayos, por lo menos, que son José Luis Revelato, Pablo Carlevaro, Juan Carlos Carrasco, bueno, autores que son aquellos que nos han puesto en esta situación de concepción teórico-metodológica, concepción teórico-conceptual metodológica. De ahí es que hemos venido aprendiendo con ellos y con ellas esta cuestión de la extensión crítica. Voy a dejar de la fila de arriba a la columna del medio porque es como la central para nosotros hoy, ¿no? Es el tema de las territorialidades y también de la, de la concepción vinculada a la interdisciplina. Pero me voy a ir a la columna de la derecha, la fila de arriba y a la derecha, en donde hay una vinculación, hay como un correlato muy fuerte con esto que planteábamos recién, que es esa idea de que todas sabemos, aprendemos y enseñamos, y tiene que ver entonces con la cuestión vinculada a lo que se llama, se conceptualiza como diálogo de saberes. Hay algunos autores que hablan de ecología de saberes, hablamos de coproducción o cogeneración de conocimientos, y aparecen ahí autoras muy importantes, ¿no? Para pensar este tema. Bueno, aparece Lola Sendales, por ejemplo, la compañera colombiana, que es muy importante, aparece de nuevo Norma Michi, Agnes Heller, bueno, aparecen autores que
que de alguna forma son bastante Freire nuevamente. Aparece otro autor. Después, si quieren, podemos hacer pasarles como una bibliografía básica de este texto que hemos trabajado con Eloísa, como para que puedan, si quieren, revisar y profundizar. Hay un autor para este tema, para nosotros muy importante, que es Guiso, Alfredo Guiso, que es un compañero argentino que trabaja en la Universidad Pedagógica de Colombia, que ha sido muy importante porque en el caso uruguayo ha venido a formarnos en estos temas y también en la sistematización de experiencias. Bueno, como verán, hay un montón de bases teórico-conceptuales que son las que nos orientan en esta cuestión de la construcción de esta estructura teórico-conceptual metodológica de la extensión crítica. Y dejo no para el final, pero sí como una cuestión central, el tema, voy a dejar el tema de la interdisciplinaridad para después, y me meto en una cuestión que está en la parte central y que de alguna forma es también como la argamasa que une toda esta estructura que tiene que ver con cómo pensamos el territorio, y ahí en ese marco, y eso lo va a trabajar Eloísa ahora, ¿no? Cómo pensamos las cuestiones vinculadas a las relaciones sociales, no pensando solamente la espacialidad física y geográfica, sino pensando las relaciones sociales que están en el marco del territorio en el cual se inscriben nuestros proyectos. Entonces ahí, ahora lo va a explicar mucho mejor Eloísa. Nosotros hemos usado varias formas de abordaje de esta cuestión territorial, partiendo de algunos autores claves para nosotros, como son, por ejemplo, hay muchos brasileros en este tema, la geografía crítica brasilera es bastante importante, y bueno, hemos trabajado con algunos materiales de Milton Santos, hemos revisado bastante a Rogerio Haesberg, lo va a trabajar ahora Eloísa, hemos trabajado con Bernardo Manzano, con Bernardo hemos tenido inclusive procesos de formación bastante importantes aquí en Uruguay, ha venido a trabajar con nosotros en un ciclo de pensamiento crítico, nos ha acompañado bastante Bernardo. Hemos tenido una relación también fuerte con Tomás Rodríguez Villasante, con el cual también hemos trabajado mucho, ha venido mucho Tomás por Uruguay, y hemos trabajado desde su concepción de sociopraxis, y hemos trabajado el tema de el mapa de actores que todo el equipo de sociopraxis compone, y bueno, ahí tenemos también bastante aprendizaje, hemos aprendido bastante porque hace más de 20 años que venimos mapeando los territorios. Eso como síntesis que por supuesto va a profundizar mucho ahora Eloísa, pero voy a referirme a algunas cuestiones que también son importantes para nosotros para pensar la extensión crítica, que es con quiénes y cómo. Y después vamos a ver al final los objetivos rápidamente. ¿Con quiénes? Nosotros planteamos, siguiendo algunos autores claves, ¿no?, que los equipos universitarios deben ser interdisciplinarios, porque tenemos ahí como una máxima que la tomamos de un antropólogo bastante importante para nosotros, que nos planteaba que la realidad, y esa es una cuestión que nos planteó hace bastante tiempo, y nos decía este compañero que la realidad es indisciplinada. Entonces, en la medida de que es indisciplinada la realidad, es imposible captarla desde la monodisciplina, y eso requiere, para poder de alguna forma entenderla, la interdisciplina como estrategia y abordaje a la realidad. O sea que equipos universitarios interdisciplinarios, trabajando y ahí aparecen algunos actores, actrices, grupos, organizaciones, pero que tiene que ver fundamentalmente con aquella idea que plantea Freire en Pedagogía del Oprimido, ¿no? Hay que trabajar de alguna forma en grupos que tengan una cierta homogeneidad de clase, no en un sentido marxista concreto, sino en un sentido de clases populares, ¿no?, que son una perspectiva de separación de la sociedad bastante amplia, pero también bastante precisa en el sentido de trabajar fundamentalmente con sectores populares. O sea que la propuesta de trabajo de con quienes trabajamos es básicamente, y ahí está planteado, organizaciones y movimientos populares, sectores populares, pero también trabajamos además y también y mucho con instituciones públicas. Hay un trabajo bien fuerte en el marco de políticas públicas, y trabajando también a nivel con espacios institucionales, siempre y fundamentalmente vinculado a espacios en donde los sectores populares son
el objetivo fundamental del laburo, el sujeto clave de trabajo para las políticas públicas. Ahí el cómo, básicamente, no lo vamos a trabajar hoy, a pesar de que vamos a incorporar dos métodos que son parte del cómo. Nosotros trabajamos con la IAP, de Investigación de Acción Participativa, como el elemento central, metodológico, que es teórico también, y ahí tomamos varios autores y autoras para pensar esto. Hay uno central, en el caso de los equipos con los cuales hemos trabajado, que es Michel Toalén, que es un trabajador franco-brasilero, que hace una propuesta que se llama Metodología de la Pesquisa Sound, que es un libro en donde funda las bases, y desde ahí trabajamos, pero con los aportes de otros y otras compañeras y compañeros latinoamericanos fundamentalmente, que han aportado mucho a esta idea de la pesquisa-acción, de la pesquisa participante. Bueno, hay varios y varias, ahí yo cité algunos, que son los que de alguna forma componen el cómo, lo metodológico para la IAP. Bueno, pero nosotros hemos como recreado una propuesta que de alguna forma integra de una manera coherente a varias propuestas vinculadas a lo metodológico. Hay una cuestión central, yo ahí hablamos de dos cuestiones que son como grandes fondos, grandes telones de fondo. Para el caso de trabajo rural, nosotros siempre utilizamos la agroecología como un marco teórico metodológico técnico. La agroecología para nosotros es clave a la hora de trabajar con campesinados en América Latina o con la agricultura familiar latinoamericana, con las familias campesinas en América Latina. Nuestro marco teórico técnico es la agroecología. Y rechazamos los marcos teórico técnicos vinculados al agronegocio, nos paramos ahí en la agroecología como el modelo técnico desde el cual problematizar las nuestras y las de los compañeras y compañeros con los cuales trabajamos. Y por otro lado, no existe extensión crítica sin pensamiento crítico, y el pensamiento crítico que se deriva de cuestiones ya históricas, ¿no? Desde cuestiones de la propuesta marxista del siglo XIX hasta la escuela de Frankfurt, y toda la propuesta del pensamiento crítico latinoamericano, y ahí aparecen varios autores muy importantes, ¿no? Por ejemplo, por citar uno que me parece que es muy importante comenzar a manejar con mucha profundidad, que es Dussel, que es uno de los compañeros con los cuales hemos avanzado y aprendido bastante sobre el pensamiento crítico latinoamericano. El objetivo, y ya con esto cierro, para que retome esa gran cuestión que es lo territorial en el marco de la extensión crítica, si bien acá hay uno expresado, nosotros planteamos dos grandes objetivos para la extensión crítica. Primero que nada, decir que la extensión crítica para nosotros es la guía política de la universidad sentipensante, como decimos. La extensión crítica es aquella concepción, aquella estrategia que permite tener un nivel de escucha a nivel de los actores, organizaciones, grupos y movimientos con los cuales trabajamos, que nos permite de alguna manera pensar qué investigar, cómo investigar, repensar y pensar nuestros objetos de estudio, pero al mismo tiempo nos permite de alguna forma modificar los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestra universidad, que son en muchos casos de un corte muy bancario, al decir de Freire. Entonces, de alguna manera, ahí la extensión crítica como guía política de nuestra universidad, de alguna forma hackea los procesos educativos que son, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos son bancarios, ¿no? Son manipuladores, como dice Freire en algunas de sus obras. Y por otro lado nos permite repensar qué y cómo investigar, de forma tal de generar un nivel de conocimiento, aportes de conocimiento que sean apropiados por los sectores populares, con vistas a lo que Freire denomina uno de los objetivos claves de la educación popular, que podría ser también tomado como un objetivo clave de la extensión crítica, que es la contribución a la gestación del poder popular. Ahí aparece una cuestión central que Freire coloca y que nosotros, por supuesto, coincidimos, en donde la educación popular, léase la extensión crítica, es de alguna forma aquella alternativa, estrategia, una de las alternativas estrategias que permiten contribuir a la gestación del poder popular en vistas de la construcción del poder popular por parte de movimientos y organizaciones populares. De todas formas, hay vinculado a este objetivo está esa cuestión que colocamos ahí en forma escrita, que dice:
que está expresado así, ¿no? Transformación estructural de la realidad, modificando las relaciones sociales de producción, y ahí estamos hablando básicamente de las relaciones vinculadas a quién detiene los medios de producción y cómo se hace vínculo, ¿no? Pero además a todos los procesos de dominación. De alguna forma hay una puesta en tensión de todas las cuestiones vinculadas a dominación y a explotación. Eso está cuestionado y puesto en jaque por parte de la extensión crítica, tratando de generar alternativas a esas cuestiones que están en marcha en la sociedad en la cual vivimos y trabajamos. Pero además hay como tres grandes cuestiones que son como ejes para la extensión crítica, que son bastante importantes y claves, porque desde ahí problematizamos cuando nos encontramos en situaciones de trabajo, en situaciones de corte educativo, pedagógico, pensionista, problematizamos desde tres grandes telones de fondo, por así decirlo, tres grandes cosmovisiones que se juntan en la extensión crítica, que es una visión de alguna forma emancipatoria, anticapitalista, una forma antipatriarcal, que viene muy fuertemente de los pensamientos, de los variados pensamientos feministas que están en juego y que han sido parte importante de contribución a la extensión crítica en los últimos 10 años, y todo el pensamiento vinculado a lo decolonial o lo anticolonial, con un montón de actores ahí también de América Latina pensando en el proceso que siguió a la decolonización y que se consolidó como un proceso vinculado a la colonialidad, vive y está presente en varios procesos de discriminación a nivel de América Latina. Entonces, esa sería como la gran concepción. Lo voy a dejar por acá porque yo creo que parece suficiente, y si quieren podemos profundizar, si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Entonces, es decir, a este objetivo se le agrega uno central para nosotros, y yo hablé recién de la ruptura de los procesos bancarios a nivel de la formación estudiantil a nivel de la universidad, porque de alguna manera los procesos de la extensión crítica son aquellos capaces de, cuando son incorporados en la formación de los estudiantes y en el trabajo docente, son aquellos que son capaces de hackear el aula bancaria presente en la universidad. Incorporan nuevos actores con nuevos saberes, con saberes distintos, que de alguna forma combinan ignorancias y saberes tanto del espacio académico como del espacio popular, que de alguna forma generan un pensamiento y una capacidad de poder entender el mundo de una manera sentipensante, es decir, de falsa. Y bueno, con eso quedaría más o menos configurada la idea, que ya la habíamos trabajado. Esto es una síntesis muy apretada de la extensión crítica, que claramente ahora va a profundizar desde lo metodológico. Luisa. No sé, Luisa, si querés complementar esta parte, por supuesto que dale, y después metete en lo que vos preparaste para el tema territorio. Pero si querés complementar algo de esto, si me quedó algo más o menos o más o menos planteado o incompleto, dale, prendele, por favor. Adelante. Dale. Bueno, con el Tomás escribimos hace no me acuerdo si fue el año pasado, un artículo sobre la territorialización de las universidades, y un poco pensando eso y revisando algunos programas territoriales y modos de la universidad de estar en territorio. Y esa es la guía más o menos de lo que voy a mostrar, resumido obviamente. Ahí hay una cantidad de ejemplos que no los voy a mostrar ahora, que está bueno, igual en la bibliografía lo puse, así que después lo pueden chusmear, que sobre diferentes programas, que pudimos relevar algunos en Argentina, algunos en Brasil, en Chile, y hay cosas más específicas ahí de cómo se territorializan algunas universidades. Pero bueno, como la pregunta de por qué nos importa, digamos, como el concepto de territorio, por qué trabajamos el concepto de territorio en la extensión crítica, es justamente por esto, por el hecho de que las universidades en la extensión crítica, en la integralidad, salen de sus aulas y eso, construyen, intervienen y modifican territorios
en la medida que se vinculan, se exclaustran o salen de las aulas, ¿no? En Uruguay existe el programa APEX, que es un programa que ya hace 30 años, que es un programa territorial, y el PIM, el Programa Integral Metropolitano, del cual soy parte en este momento, que está hace 15 años, y hay varios y diferentes modos en Latinoamérica de instalarse o de trabajar afuera de las universidades. Abajo de alguno de estos pequeños parrafitos aparecen algunas de las bibliografías, pero después están resumidas sobre el final de la presentación. Para empezar, solo como muy por arriba, definir o comentar que para estos autores que trabajamos desde la extensión crítica, que son sobre todo desde la geografía crítica, el espacio es algo que está, que tiene que estar siempre que uno piensa un territorio, pero que está como, es la base para pensar el territorio. El territorio es algo mucho más complejo que se da en los espacios, digamos. Hay otros modos también de entender el territorio que no necesariamente se enganchan, digamos, con un espacio, pero no son los que más nos sirven para pensar los modos de territorializar la universidad. Entonces, elegí solo una, pero hay varias definiciones de territorio que nos pueden servir y que podemos comulgar, digamos. Pero esta de Manzano, que dice que el territorio es el espacio apropiado por una relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder. Entonces tiene esto, convenciones y confrontación. Está en esa tensión, por lo tanto tiene conflictos territoriales, que es un modo también que Manzano lo ha estudiado mucho a partir de los conflictos territoriales, el territorio. Casi todos estos autores de la geografía crítica también se basan como en estos conceptos de Lefebvre, del espacio concebido, vivido y percibido, que trabajan dialécticamente, digamos, el concebido como ese espacio que está pensado más bien como desde la planificación, el vivido como el de las prácticas, el espacio que la gente, que todos y todas hacemos uso en nuestras prácticas cotidianas, y el percibido como en la representación de lo que nos parece y sentimos y pensamos que son los espacios, ¿no? Otra cosa que también trabajamos en este artículo, pero que estuvimos como pensando para entender los modos de territorializar la universidad, es esto que trae Porto González, que es que hay un territorio y también hay territorialidades diferentes arriba de un territorio, como si fuesen capas. Entonces hay múltiples territorios a la vez. Y esto tiene como un correlato que es que a veces se naturalizan estas relaciones de poder, porque él dice que cada uno se siente en su casa, como en su territorio que arma, ¿no? Y esto a veces es peligroso, por esto que decía Tomaso, como de las situaciones como de dominación, explotación y demás. Y es ahí donde también es un lugar de trabajo, ¿no? de la extensión crítica, como poder reflexionar o discutir al menos esos territorios que se naturalizan y que también se conforman como territorios de resistencia o como estrategias de supervivencia. Uno de los ejemplos donde se puede ver claro y que nos ha como iluminado de algún modo es como la lucha feminista, ¿no? Y los modos de vivir determinados territorios, si sos mujer o disidencias. Y en el sentido de que tenemos como determinados territorios y lugares por los cuales se puede pasar, que tiene que ver con las dinámicas de circulación, que las mujeres no pueden pasar por todos los lugares, o determinados circuitos que tienen que ver con el cuidado, determinados también lugares o circuitos que tienen que ver con trabajos que están asignados a las mujeres, etcétera. Y todo eso es son territorios que muchas veces son de supervivencia, a veces de resistencia, que quedan naturalizados. Eso es una característica que tienen las territorialidades.
otro de los como modos de entrarle también como a este tema que traía Tomás de Rogelio Heisberg, es que él plantea que el territorio es producto de un movimiento combinado de desterritorialización y reterritorialización. Difícil de decir. Entonces, como que entenderlo esto como una visión procesual de estas dinámicas. Y que la desterritorialización siempre tiene como correlato una reterritorialización. Esto, hay muchos ejemplos, pero por un ejemplo de desterritorialización, por ejemplo, tiene que ver con las empresas, no sé si hay en todos los países de Latinoamérica, pero supongo que sí, de cadetería, que acá se llaman Pedido Ya o de las empresas de Mercado Libre, que por ejemplo se desterritorializa el trabajo de algún modo, muy entre comillas, ¿no? O sea, no existe como ese lugar central, sea fábrica, sea lo que sea, de ir a trabajar, sino como que trabajás además para una empresa que es mundial, que puede no estar en ese país, pero que todo esto siempre trae como un correlato de la precarización de las condiciones materiales de la vida, digamos. También Heisberg dice que la reterritorialización o quienes tienen el poder de la movilidad son los que territorializan. Entonces, en este caso, estos trabajadores no eligen, digamos, y no se reterritorializan, sino que simplemente se les quita como ese territorio. Y esto lo toma también, lo que nos plantea en el mismo autor, es que para poder como entender estos territorios, los dos territorios en general, están las zonas, los flujos, los polos y los aglomerados, que es como algo difuso según él, que no termina de tener formas, digamos. Y que el mercado y el capitalismo y la máquina capitalista, como le dice, se encarga como de estudiar esto como con detalle, las zonas, los flujos, los polos, y hace uso y como se entremezcla, digamos, en estos pequeños grupos de asuntos. Y en ese caso lo que hace es desterritorializar. Y por el contrario, las instituciones territorializan de manera a veces violenta y a veces artificial. Todo esto parece un poco como abstracto y a veces complejo de explicar, pero un ejemplo puede ser los realojos, por ejemplo. No sé, supongo que también hay en casi todos los países. Cuando las instituciones realojan personas que viven en un territorio por X razón a otro territorio, muchas veces se hace de modo violento, con poca participación, a veces es artificial, como en el sentido que eso no termina de ser y de desarrollarse como en buenas condiciones en otros territorios. Y bueno, lo que plantea también, entonces, lo que plantea este autor en relación a las zonas, los flujos y los aglomerados, nos importa porque cuando estamos desde la universidad, digamos, como pensando en prácticas en los territorios, también tenemos que poder leer y poder estudiar y entender cómo son estos mecanismos que se dan en el territorio, porque si no, bueno, la máquina capitalista los toma, digamos, esos espacios.
y asociado a esto, también veíamos que a veces hay lugares que las universidades deciden o bien retirarse, o también se ha dicho muchas veces y se usa a veces se malentiende, pero desde la extensión crítica, como que hay que trabajar para irse. Y bien sabemos que los territorios, al menos de Latinoamérica, nuestros territorios, y cuanto más pobres, más desiguales son, las luchas son muy largas y más que trabajar para irse, las universidades deben quedarse de otra manera. Que también el autor plantea que también para construir un territorio nuevo también se puede reinventarse y construir allí otro distinto. Eso también podría ser reterritorializarse. Y para esto de pensar otra manera, es fundamental, es muy importante, que lo hemos visto también en diferentes experiencias de Latinoamérica, los vínculos sólidos y estables con los territorios. Y los programas a largo plazo, que no por estar mucho tiempo en un territorio es que tengas como que salirte, sino que hay que repensar esos vínculos y no generar relaciones de dependencia más bien. Y poder como repensarlos y estar como atentas y atentos a esas dinámicas nuevas que hay en los territorios, a poder construir la demanda una y otra vez si es necesario, poder como revincularte y seguirse pensando a la universidad a su vez como un territorio en sí misma. Porque también como estar de otra manera en los territorios implica a veces resignar cosas. Hoy en día las universidades públicas también tienen como una tensión hacia la privatización del conocimiento y hacia un tipo de universidad que el conocimiento también es donde también el conocimiento es una mercancía y donde también nos lleva a todos a tener un tipo de producción, y esto siempre es como siempre va a estar la tensión como con este otro tipo de modo de producción de conocimiento relacionado a la extensión crítica o a la integralidad. Digamos, no. Entonces, estar de otra manera implica también entender qué se puede resignar o qué no es necesario, qué no es preciso, como el poema de Joa Pessoa. Y en ese caso, que la producción de conocimiento que no nos lleve como a la paperización, ¿no? de lo que producimos en conjunto con otras y otros. Si bien la universidad debe escribir y demás, y eso no está mal en sí, pero es una tensión en el tiempo que es finito y que se dedica, que es necesario también dedicarlo a otro tipo de producción. Y en esto de que siempre, muchas veces se dice que los tiempos de la universidad son otros que los tiempos de las organizaciones o de los barrios o de los sectores populares, para pasar como del decirlo al hacerlo, hay que pensar en esto de los modos de territorializar la universidad. Porque para trascender los semestres y los modos de aprendizaje que tienen nuestras universidades hoy en día, son importantes como los periodos, que podamos pensar cuestiones en periodos a largo plazo. Y en esto, bueno, los programas integrales, las prácticas socioeducativas, hay varios modos de ejemplos, digamos, en nuestros países como para trascender esto de que los tiempos son distintos. Y bueno, y esto de quedarse de otra manera, y que decía, de poder como reconstruir la demanda cada vez que sea necesario, o actualizar, o siempre estar en diálogo,
para estar conectados con con la problemática que trabajamos. Tenemos ahí como, voy a presentar algo de cartografías y después el Tomás va a presentar algo de mapeo de actores. Pero antes voy a volver solo a puntualizar algunas de las cosas que tienen asterisquito rojo. Bueno, en definitiva vivimos y trabajamos sobre estos territorios desiguales, ¿no? En este artículo que les comentaba, que escribimos, que es un poco apenas, es la base como de esto que estamos compartiendo acá, pero que tiene algunas cosas más, hicimos una especie de síntesis o como de clasificación que parece así como está un poco bruta o como muy estructurada, digamos, pero que nos ayudaba como a pensar momentos de los vínculos de las universidades, digamos. No es que un vínculo es o institucionalista o vecinal o organizacionista popular, sino que las propuestas de la universidad van entre uno y otro y a veces son varios a la vez, pero la clasificación nos ayudaba como a pensar como los modos que las universidades se territorializan, sus características, lo que precisan, qué frutos dan y demás. Y vimos estos tres modos. Por un lado, los vínculos o los modos como más institucionalistas de cuando las universidades se vinculan estrictamente con instituciones. Y vimos de todos como algunos pros y contras, digamos, o algunas como oportunidades y algunas cosas como a prestarles atención. Y nos parecía que muchas veces omite conflictos en el sentido de vincularse como estrictamente a las lógicas o a las demandas de una institución que no necesariamente representan a los territorios. Muchas veces reproducen las lógicas de dominación que se dan en los territorios en los que esas instituciones están insertas, sea cual sea con la que nos vinculemos. Y eso trae que el vínculo de estudiantes, docentes con ese territorio, esos sectores sociales, muchas veces puede ser bancario o iluminista en el sentido como de que no se problematiza y de que se va a llevar un conocimiento de ese lugar que probablemente sea muy mediado por las instituciones y por sus necesidades, digamos. Y asociado a esto también está el problema, digamos, o el asunto de las lógicas electorales que también te modifican mucho del trabajo de los periodos electorales o con esas tensiones más políticas partidarias que van cambiando en las instituciones y si estás atado a un proceso con una institución puede ser como perjudicial para un trabajo a largo plazo, digamos. Por otro lado, identificamos como que hay un grupo o un tipo de vínculo que es vecinal comunitarista, digamos, puede ser de los vecinos, es el vínculo con grupos de vecinos, que por un lado tiene como algunas cosas positivas en el sentido de vincularse con demandas quizás más genuinas del territorio, porque esas vecinas o vecinos viven allí. Hay ciertas como riesgos de terminar como muy vinculados a liderazgos individuales de vecinos y que a su vez, que ya tienen como cierto poder en esos lugares. Eso puede tender como a responder de modo como muy basista o espontaneísta en el sentido de responderles directamente a sus necesidades o a sus pedidos concretos y que haya poco lugar para la problematización en ese caso.
En estos casos siempre es necesario o veíamos que era importante que haya, no es que esté mal o bien ninguna de las lógicas, ¿no? Pero en este caso, si bien tiene sentido vincularse con este tipo de organizaciones como más disgregadas, de hecho hoy en día es muy difícil encontrar como organizaciones muy consolidadas o quedan pocas, entonces si bien esto es importante, requiere un tiempo de retrabajo docente, estudiantil, previo y post cualquier actividad, digamos, en relación con los actores sociales. Y luego está la que ahí dice extensión crítica porque es como lo que más, los más comunes, digamos, o la más sencilla, entre muchas comillas, de vincularse de la universidad en el marco de la extensión crítica, que son con las organizaciones populares más consolidadas, digamos, que ya tienen sus demandas más concretas, que también actúan como enseñantes, digamos, porque ya además probablemente tengan trayectoria ya en vínculo con la universidad y pueden como hacerse cargo de alguna forma de ser eso como una práctica pedagógica enseñante en sí misma. Pero también puede correr el riesgo, que decíamos como con la lógica anterior, de caer en lo basista o espontaneísta de responder directamente como a los pedidos, demandas que ya tienen las organizaciones concretas, sí, y a veces es muy difícil de problematizar, pero necesario también, para poder como trascender esos pedidos concretos, quizás que las organizaciones ya tienen como muy claras cuando se enfrentan o cuando se vinculan con la universidad. Bueno, como decía que los programas y las propuestas vacilan entre estos tres modos que encontramos o que nombramos, digamos. Puede haber otros o se pueden nombrar distintos. Y para todos, en definitiva, podemos ver también como con diferentes experiencias que los anclajes estables en el territorio favorecen a poder abordar incluso cualquiera de estas lógicas, porque se pueden sostener vínculos más a largo plazo y eso favorece cualquier tipo o sea, se puede trascender cualquiera de los conflictos o tensiones que plantean las diferentes lógicas. Este es uno, retomando otro de los asteriscos del primer esquema, en el sentido de que, bueno, esto de que los vínculos, que decía sobre los vínculos territoriales a largo plazo, de que en nuestros países probablemente la universidad no resuelva o no aporte mucho en un corto plazo, y por lo que no tienen nada de malo que la universidad esté en un largo plazo, digamos, o muchos años trabajando con determinado colectivo, actor social, organización. Porque por esto de los territorios, que los territorios desiguales de nuestros países tienen luchas muy largas, así que este es como un pequeño párrafo del libro de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, que nos ilustra, digamos, y me parecía bueno traerlo. Lo leo. Dice: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en los que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. La región sigue trabajando de sirvienta.
continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas como fuente de reservas del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas, el café y las materias primas y los alimentos y tantas cosas más, diría, con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos, mucho más de los que América Latina gana produciéndolos. Y pasando y enganchando un poco con esto de la desigualdad y nuestros territorios, acá aparece una cartografía que es de un vecino de Casaballe, eso es uno de los lugares donde he trabajado desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y esto es un mapa intervenido por un vecino. Y es un mapa de Montevideo, donde la High Society Landia está ahí en la zona sureste de Montevideo, digamos en la costa. Mediolandia ahí como en el centro y Acentolandia sería la periferia, donde también se encuentran, no casualmente obviamente, los programas integrales que mencionaba hoy, el APEX y el PIM. Y Casaballe, este lugar está como al centro o al norte. Y bueno, y ahora paso como a comentar un poco esto de las cartografías o los mapas. No sé si fui muy rápido como en las... No veo a la gentecita, ni las caras, ni nada. Si alguien quiere, me grita. Si alguien me quiere decir algo, como que hable. Entonces, la metodología que usamos, sobre todo en esto para la construcción de la demanda, pero en realidad que se puede usar para en infinitos momentos, digamos, de cualquier proceso de extensión o práctica integral, son las cartografías sociales, le llamamos así, que no son cartografías a secas, digamos. Y se usa como herramienta de construcción colectiva. Es, antes que nada, un recurso gráfico, pero que a su vez se convierte en texto, dicen los autores, porque también una vez que se hacen, como que se pueden leer a modo de rizoma, entrándole como por cualquier lado, siguiendo ahí como los caminos o las cosas que se hayan escrito, dibujado, lo que fuera. Los mapas históricamente son históricamente y actualmente, ¿no? Siguen siendo... Bueno, un gato hizo un desastre. Perdón. Son elementos de poder y de dominio porque son recursos donde se plasma mucha información y a su vez no es el territorio, ¿no? Es una imagen del territorio, es como una foto, que sirven esto para tomar distancia, para descifrar, para leer y también para producir los territorios, porque en general las cartografías se hacen en colectivo, entonces en el momento que las diferentes personas comparten diferentes apreciaciones o discuten sobre un territorio, ahí también se construye otro territorio, en la esfera de lo simbólico, en la esfera de las representaciones, en el territorio de las representaciones de Lefebvre. También sirve para esto desarticular otros discursos, porque existen como los territorios o un modo de entender quizás una ciudad o un lugar como hegemónico, y uno puede construir un otro mapa, una otra cartografía que pueda ir y contrarrestar esa información que está dada por determinados sectores, o puede ser por una institución o por lo que fuera. Hay muchas cartografías, en general tienen distintos objetivos las cartografías, pero en general comunican cosas. Esta, por ejemplo, comunica los millonarios del mundo, engordando los países donde se encuentran la mayor cantidad de millonarios. Por ejemplo, esta cartografía es hecha por una pareja, Julia y Pablo. Son una pareja que trabaja cartografías, que tienen los iconoclasistas, se llaman, están en Buenos Aires, y tienen un mapeo
un manual de mapeo colectivo que se puede descargar de la web. Ellos son como de los referentes más importantes para hacer cartografías y mapeos colectivos. Y esta cartografía me gusta mucho porque tenía este objetivo, ¿no? El de contrarrestar un territorio que aparentemente para determinadas autoridades no tenía nada y era como un territorio más bien vacío, y estaban por sacar y por cerrar un lugar de relleno de basura donde había mucha gente que trabajaba en relación a esto y que había todo como una dinámica en torno de trabajo, de cuidados, de muchas cosas en relación a la basura. Y lo que hicieron fue armar como este mapa que detalla cada lugar y detalla como los modos de trabajo, todos los recursos que existen en ese territorio, que no es un territorio vacío que se puede cerrar de un día para otro el lugar este de relleno y la montaña de basura, sin hacer otra cosa, ¿no? Sin escuchar cómo también las luchas y las disputas que ya estaban dando las personas que vivían ahí y que utilizaban este lugar. Como características tiene esto que intenta ser colectivo, horizontal y participativo, para construir como un nuevo relato. Tienden estas tres cosas, que es que uno simplifica siempre que va a colocar algo en un mapa, también clasifica para poder como entender mejor y poder comunicar mejor, y en general utiliza símbolos para también con el mismo objetivo de poder transcribir cosas que podrían estar escritas, pero en algo que sea más fácil de leer o más fácil de entender. Y en general las cartografías sociales son un medio, no un fin, o pueden ser ambas cosas, ¿no? O sea, siempre el proceso es muy importante, pero también puede ser como les mostraba la cartografía anterior, que tenía un fin en sí mismo, porque esa cartografía se pasó en limpio, digamos, y se diseñó y digitalizó para poder comunicar a otros y poder disputar algo. Pero a veces pueden solo quedar en el proceso de cartografiar, y eso en sí mismo también tiene su valor y su sentido. Entonces, en esto que estoy diciendo, lo importante es como definir el objetivo para el cual estamos haciendo una cartografía. Un ejemplo ahí que hicimos en un territorio rural de acá de Uruguay, es una cooperativa de vida y trabajo, se llama Unidad Cooperaria número 1. Hicimos ese mapa y el objetivo concreto era que ellas y ellos iban a hacer como una gira por otros lugares cooperativos y querían como contarse y mostrarse y mostrar qué había en la cooperaria y sobre qué trabajaban y qué tenían y cuántos eran y cómo eran las casas, etc. Y hicimos ese mapa como a mano con la información que fueron aportando cada una de las vecinos y vecinos que trabajan y viven ahí. Y ahí lo tiene Rocío, una de las compañeras, abajo. Era una cosa gigante y lo llevaban ahí a cuestas y lo tenían como abajo del brazo para que estaban llegando a mostrarlo a un lugar. Después es este que está acá a la derecha, yo lo digitalicé y a ella no les gustó. A ella no lo querían llevar más. Pero bueno, esto de pensar como los objetivos y para qué se hacen, a veces es eso, lo más importante es el proceso. El que está acá a la izquierda es un trabajo que hicimos con el Teumazo en Las Cumbres, si no me equivoco, o en Pinamar Norte, por acá, cerca de Montevideo, en la zona de Canelones, donde estuvimos identificando, había un problema de contaminación en un asentamiento, y estuvimos identificando junto con la Facultad Veterinaria los ramales del agua y cómo se habían conectado los vecinos por sus propios medios, digamos, para entender
dónde podía haber una filtración, una pérdida, y qué estaba dando esos niveles de contaminación y algunas enfermedades en el lugar. Y eso es una cartografía que se hizo en el lugar, que se fue detectando, marcando asuntos, puntos importantes mientras hacíamos una recorrida, que el fin era eso, quedaba por ahí. En realidad se pasaba después a estudiar el agua, pero la cartografía en sí tenía ese objetivo concreto que se cumplió al terminar la cartografía. ¿Y por qué usarlas para trabajar en territorio? Porque hace visible esto, perspectivas, visiones, valoraciones de diferentes actores. Por esto de la interdisciplina, de los diferentes saberes que se ponen sobre una mesa, es una metodología que facilita, porque no es necesario a veces escribir. Sí, a veces es difícil identificar y leer un mapa, pero después que uno se acomoda y puede entenderlo, después es bastante sencillo como de poder interactuar sobre un mapa, y colocando diferentes asuntos, prácticas, expresiones concretas. También sirve para ver los aspectos simbólicos, lo que pasa desapercibido, porque uno pone un mapa sobre la mesa y ahí no está nada de lo que a uno se le representa en la cabeza, y muchas veces estas cosas son muy importantes para disputar cuestiones de los territorios. Por ejemplo, ahí chiquitito a la derecha abajo es un mapa que hizo un niño de cómo llegaba a la escuela, y como decía antes, su territorialidad que él normalizó era que en esa esquina siempre había tiros, y dibujó como unas personas como con sangre. Y esos aspectos simbólicos, si el niño ese no los pone, o sea, son simbólicos, pero también son reales y materiales de los cuales se puede trabajar, o es necesario trabajar sobre ello. Bueno, esto permite analizar colectivamente las relaciones, las confrontaciones, las alianzas. También fortalecen los colectivos en la medida que lo individual se vuelve público. Siempre, bueno, muchas veces que hemos hecho cartografías, nos pasa que las diferentes personas no saben o aprenden de sus propios vecinos que los tienen al lado, pero como tienen su otra percepción u otra visión del mismo territorio, se va como armando algo que termina siendo de todas y todos, y que eso generalmente fortalece los colectivos barriales. Porque además, una vez que los problemas o los asuntos como a trabajar son de todas y todos, las estrategias también son comunes, y también quizás es más fácil o más interesante abordarlas de modo colectivo. También lo que hemos visto, que es las cartografías, está bueno combinarlas con otros tipos de metodologías, como el mapeo de problemas y el mapeo de actores, que te dan otro tipo de información que no está cartografiada generalmente sobre un territorio, sobre un espacio, pero que se pueden cruzar y ganar. Bueno, esta es la bibliografía que después se puede compartir. No tenemos tiempo, pero ahora voy a mostrar un ejemplo cómo que no es exactamente en el caso de las cartografías, es en el caso del mapa de actores, ¿no? Cómo la información que surge es una información colectiva, construida por los grupos con los cuales trabajamos, ¿no? Es una entrevista también. Esto también es una entrevista, es una producción colectiva en donde el equipo técnico hace una entrevista en donde es coparticipada, ¿no? Que de alguna forma genera conocimiento, y ese conocimiento sobre el territorio a veces es una fuente de poder bien interesante. Una de las cosas que nosotros hemos visto y la hemos usado también es entender en los territorios quiénes son los que están a favor de nuestros proyectos y los que están en contra, dónde están y cómo juegan.
a ver si puedo explicarme, Dairín. En el caso, tanto en las cartografías, pero más en el mapa de actores que te voy a mostrar ahora, uno identifica distintos grupos, instituciones, personas que ejercen influencia en ese territorio y que de alguna forma condicionan tanto la forma de pensar, la ideología, como lo que hacen otros actores sociales. Entonces, si yo entiendo quiénes son los que ejercen ese poder, que condicionan lo que los otros hacen, las otras hacen, puedo de alguna manera pensar estrategias en un proyecto de extensión para poder, por ejemplo, favorecer mi proyecto, potenciar mi proyecto, juntando más gente que esté cercana al objetivo de mi proyecto, o, mirá lo que voy a plantear, Dairín, bloqueando a actores sociales que estén en contra de mi proyecto. Entonces, acá aparece esto que traía tan claramente Luisa, de la cuestión vinculada a los procesos de dominación, poder y antagonismo, ¿no? Bueno, en un territorio en el cual está la universidad, para dar un ejemplo concreto, ¿no? Vemos, todos la mayoría de nosotros trabajamos en el territorio y llevamos una propuesta que la lleva a la universidad y muchas veces es compartida con un sector de la comunidad, de la sociedad, que no necesariamente es acordada, está de acuerdo toda la población con la cual vamos a interactuar. Eso implica que nuestro proyecto tenga algunas grupalidades, grupos, instituciones que estén de acuerdo con nuestro proyecto y otras que no necesariamente estén de acuerdo. Cuando Eloísa traía el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de los territorios vedados, de los territorios que no se podían transitar, ¿no? Porque decía, bueno, un niño había dibujado en un territorio particular espacios en donde había balaceras y había simbolizado con personas con sangre en el mapa, un espacio vedado al tránsito para ir a la escuela. Ahí hay un elemento en donde se da una situación de poder muy interesante, que es el poder en el territorio. En estos casos, yo no sé cómo está el caso en Honduras, ¿no? Compañeras, y en otros lugares de América Latina, pero nosotros tenemos, por lo menos en el sur, situaciones en donde en el narcotráfico, el narcomenudeo, ¿no? Todo lo que es el tráfico de drogas y todo lo vinculado a la comercialización de las drogas en los espacios, sobre todo de la periferia de las ciudades, está generando espacios de mucha violencia y de secuestro territorial. De alguna forma hay un proceso el narcotráfico ha territorializado su poder de una forma muy violenta. Eso está pasando muy fuertemente en varios lugares. Nosotros sabemos que también pasa, pero no tenemos el conocimiento profundo en el caso de Centroamérica, pero está pasando mucho, tanto en el caso argentino como en las ciudades en Brasil, en Uruguay. Entonces, cuando uno maneja esa información, uno se da cuenta de cómo funciona el poder, que es un poder fáctico, ¿no? Es un poder vinculado a la violencia. Y por otro lado, puede llegar a entender cómo puede oponerse. Es muy difícil oponerse como universidad a estas cuestiones, ¿no? Pero sí puede pensar en que hay estrategias de comunicación que pueden, por ejemplo, prever y saber en qué lugares se puede estar y en qué lugares no se puede estar. Eso tiene que ver con territorios apropiados, con un proceso de territorialización del narcotráfico que es muy fuerte y que es violento específicamente. No sé si te respondo con esto, Dairín, pero eso lo estamos viviendo en el caso de Montevideo, que es donde estamos viviendo con Eloísa, permanentemente. Nosotros tenemos hoy un proceso de violencia urbana, periférica, en lo que Eloísa, en todos lados, ¿no? Pero en aquel lugar donde Eloísa decía que era Acentolandia, ¿no? Donde estaban los asentamientos. Vieron que mostró un mapa con 3 zonas. Bueno, en esa zona, no solo, pero en esa zona hay un proceso muy fuerte de territorialización de la violencia vehiculizada por el narcotráfico. Bueno, esas cuestiones uno las puede entender en la medida que tenga herramientas que nos permiten ver el poder, pero que también nos dan poder en cuanto a conocimiento. No sé si más o menos, digo, capaz que es el caso más importante con respecto a la cuestión de los procesos de poder y dominación a nivel territorial. Gracias. No sé si más o menos, Dairín, no sé si te pudimos aclarar algo, espero que sí. Sí, sí. Esto merece mucho más espacio de trabajo, pero bueno, ya tendremos oportunidad en algún momento de poder profundizar. Y yo les quiero mostrar, porque nos queda un poquito, media horita, yo quiero trabajar por lo menos 20 minutos en otro método
que es el método de mapeo de actores que usamos mucho, de hace mucho tiempo lo venimos usando. No es que no lo inventamos nosotros, por supuesto, nosotros no inventamos nada, pero sí lo usamos y de alguna forma reinventamos algunas cuestiones y estamos trabajando con esta técnica que se llama mapeo de actores y conflictos, que nos permite, junto con las cartografías que nos traía Eloísa, entender las dinámicas territoriales. En este caso, no desde el espacio geográfico concreto, que sería un mapa hecho o un mapa que hacemos, sino que es de un campo en donde diseñamos el territorio, no desde el punto de vista espacial geográfico, sino desde un campo en donde construimos con dos variables claves. Una que tiene que ver con cómo los grupos, las instituciones, las personas son afines a nuestro proyecto, están más cerca de nuestro proyecto, esa sería una variable, ahora voy a mostrar un ejemplo, y el otro campo, el otro eje que construye el campo, y ahí construimos el territorio como un espacio de relaciones sociales, que fue lo que trajo Eloísa, no como un espacio geográfico concreto, sino como un espacio también concreto, pero de relaciones sociales, en donde aparece el poder. Entonces usamos, para armar este campo, para poder ver el territorio, usamos dos cuestiones claves, que sería algo así como dos variables. Una, que es la capacidad de influencia de algunos actores o grupos sobre otros actores o grupos en territorio, eso lo definimos muy flexiblemente como poder, y por otro, la afinidad o la contradicción o la oposición a nuestro proyecto extensionista cuando hablamos de trabajo en la universidad. Ahora, cuando Eloísa pueda proyectar, yo les voy a mostrar un ejemplo concreto de mapeo de actores, que fue el primero que hicimos hace 20 años. Hace más de 20 años, lo hicimos en 2002. Es el primer mapa que hicimos cuando tomamos por primera vez la idea esta, que es de un equipo español, del Estado español, de la red CIMAS, que es de la Universidad Complutense de Madrid, que está comandada por Tomás Rodríguez Villasantes y Loli Hernández. Son dos compañeros y un grupo de gente que se llama Red CIMAS, que una de las cuestiones que trabaja es cómo mapear territorio, lo hace desde las cartografías, no tanto desde ahí, sino desde el mapa de actores que nosotros le tomamos prestado. A ver si podés, Elo, proyectar, por favor. Y ahí nos vamos, 10-15 minutos les muestro. No tengo la pretensión de que esto lo aprendan ahora, porque es una cuestión que hay que aprenderla mediante la práctica. Pero sí para que tengan una visión, y les vamos a dejar un trabajo para que puedan leer, un trabajo que no es muy, según algunos, y yo vi que recién se había incorporado nuestro querido amigo Javier Di Mateo. Entonces, bueno, es un trabajo que en donde explica esto, pero bueno, tiene como algunas dificultades en la aplicación, pero vale la pena que intenten, si les interesa, poder verlo ahí en ese documento, artículo publicado hace bastante tiempo. Entonces, a ver, Elo, si podés. Sí, estaba intentando, lo que pasa es que lo tuve que subir a Sí. internet. Bueno, entonces, me meto con esta cuestión de mientras Elo proyecta, ahí bien, ahí está. Apareció, ahí voy, para que voy a... A ver si y vamos a ver el primer mapa que hicimos, en 2002, vean el tiempo que tiene, este es el título, eso de abajo es una cartografía que hicimos, en un barrio en donde trabajamos con Eloísa también, pero no la vamos a mostrar, pero vamos a ir al primer mapa, que es el mapa como histórico nuestro, en donde, está bien, en donde ahí, voy a intentar explicar esto. Yo les dije, bueno, nosotros acá no tenemos el espacio geográfico, no está el mapa del territorio geográfico, espacial, sino que hay un territorio representado en forma abstracta por dos ejes que construyen un campo. A ver si puedo explicarlo bien. Un eje que tiene que ver con todo tiene que ver con nuestro proyecto, en donde nuestro proyecto en territorio tiene algunos actores sociales, que pueden ser instituciones o personas que son afines, o sea que es el grupo con el cual coordinamos, otros que de repente comparten más o menos nuestras propuestas, pero con las cuales no tenemos una coordinación muy fuerte, algunos actores sociales que están en territorio, pero que de alguna forma
ni saben de nuestro proyecto, no lo conocen, bueno, no hay una vinculación fuerte, y otros que están opuestos al proyecto que estamos presentando. Lo que queremos decir es que muchas veces hay opuestos. En este caso no había, cuando arrancamos el proyecto y después tampoco, opuestos a este proceso, pero sí había algunos actores sociales, tanto individuales como colectivos, que eran como indiferentes a la propuesta que hicimos cuando llegamos al territorio. Por eso que van a ver, este es un mapa de una colonia de productores y productoras de queso y de leche en Uruguay. Son familias productoras de queso y leche chiquitas, no familias chiquitas, sino familias que manejan poca superficie, es una relación de más o menos 20, 30 hectáreas cada una de las familias, que convivían en un espacio al que se denomina colonia, se llama Colonia Fernández Crespo. En ese espacio, donde había 40 familias, nosotros comenzamos un proyecto universitario allá en 2002 con un grupo de agrónomos, agrónomas, veterinarias, veterinarios, antropólogas, antropólogos y algunas economistas. Con ese equipo interdisciplinario comenzamos un trabajo y cuando llegamos nos encontramos con esta realidad desde el punto de vista de quienes estaban en el territorio de la colonia Fernández Crespo. Y ahí había varias instituciones, varios grupos y personas. En ese territorio, en ese espacio geográfico, había varias grupalidades, ya sea institucionales como de corte organizativa, de tipo movimiento, y también personas y grupos con un nivel de organización capaz que no tan alto como algunos otros. Entonces, los grupos que estaban y las instituciones que estaban, nosotros los trabajamos mediante esta simbología, usamos los triángulos como representantes e imágenes de poder. Ahí, ¿por qué están arriba? ¿No? Los dos triángulos violetas están arriba porque son instituciones que trabajaban, que tenían trabajo como política pública en ese espacio geográfico y que en el campo que nosotros armamos están arriba y algunos están más cerca y otros están más lejos del proyecto en el cual trabajamos. Cuanto más arriba de este campo, más poder estas instituciones tienen. Después había varias instituciones, como por ejemplo la escuela pública, que ahí la representamos. Algunas instituciones las representamos con rectángulos rojos, las escuelas, los centros que trabajaban con las viviendas, el Instituto Nacional de Colonización, que era el instituto que regulaba las tierras de esas 40 familias, una cooperativa, que se llama Conaprole, bueno, y algunas personas, como es el caso de el cuadradito, los dos cuadraditos chicos que están ahí, que no tienen texto adentro, son dos personas que eran bastante notorias a nivel del espacio en el cual trabajaban. Y por fin, más abajo, van a ver que hay óvalos que tienen grupos, como por ejemplo la Comisión de Padres y Madres de la escuela, vinculada fundamentalmente, claro está, con esa línea verde con la escuela, un grupo vinculado a la cooperativa, un grupo vinculado a la maquinaria en conjunto, por ejemplo se sembraba, inclusive se cosechaba forraje, alimentación para el ganado en forma colectiva, bueno, había un grupo que hacía eso. Y después había, y lo representamos así, en forma abstracta, las 40 familias como los colonos que vivían en la colonia Fernández Crespo, y lo representamos como el grupo general de trabajo que estaba como indiferente al proyecto cuando llegamos. Por eso que vieron que arriba dice año cero. Es el momento en el cual el equipo llega y nosotros, cuando hacemos el primer mapeo con algunos integrantes de la comunidad, encontramos esta situación. La universidad, que es el rectángulo que está más abajo a la izquierda, cuando llega, si bien tiene una cierta influencia a nivel, porque ya había un par de universitarios que trabajaban, tiene una escasa influencia sobre el resto de los grupos. Y lo que tiene menos capacidad de influencia es un grupo de mujeres que estaba en la comunidad trabajando, que tenía algunas particularidades muy interesantes, que hizo que fueran muy afines cuando el grupo universitario llegó a la región y que tuviera una escasa capacidad de influir sobre otros grupos en el espacio de trabajo. No sé si pude explicar más o menos cómo funciona. Hago una síntesis de nuevo. Puedo pensar el territorio como relaciones sociales que existen entre grupos, instituciones y personas a través de algunos íconos que representan instituciones con mucha capacidad de influencia a nivel territorial,
algunas otras que pueden ser ONG o instituciones de deporte más de menor tamaño, y grupos informales y personas que están en ese lugar en donde trabajo. Eso puedo ordenarlo en ese campo en función de dos variables fundamentales. Una, el nivel de influencia que tienen. Cuanto más arriba, como se ven los dos triángulos violetas, más capacidad de influencia tienen sobre los demás grupos. Y cuanto más abajo, menos capacidad de influencia tienen con respecto a los otros grupos con los cuales se vinculan. Por otro lado, podemos trabajar con 4 categorías. Esto nosotros tardamos un tiempito para terminar de explicarlo, pero vamos a suponer que se va entendiendo. Ahora capaz que hacemos una revisada con ustedes si se entendió o no, si lo pude explicar más o menos bien, pero implica que haya un eje horizontal en donde estén los que están más a favor de nuestro proyecto y los que están más en contra de nuestro proyecto. Eso nos permite saber cuando llegamos qué estado de situación hay desde el punto de vista de qué grupos hay en el territorio en el cual trabajamos, qué instituciones hay, qué personas hay, qué ONGs hay, qué nivel de influencia tienen, qué nivel de poder tienen en ese lugar y qué nivel de afinidad o de oposición tienen con respecto a nuestro proyecto. Eso nos permite sacar una primer foto que después puedo tenerla para compararla con cómo el proyecto impacta en este proceso de grupalidades e institucional en el cual la universidad comienza a trabajar. Por eso te pido que ahora veamos, bueno, hay otra cosa que aparece muy importante que son los vínculos, ¿no? Y ahí hay a la derecha 3 líneas, una roja que son las relaciones de conflicto. ¿Quién tiene conflicto con quién? Ahí hay un vínculo de conflicto entre un grupo y una persona, que es la línea roja que aparece en el medio de la figura. Hay relaciones superficiales, en donde hay vínculos pero no tienen profundidad, y hay relaciones de confianza o de amistad, que son muy importantes entenderlas, porque son las que nos permiten después generar los diálogos entre los distintos espacios de esa trama grupal institucional en la cual trabajamos. Espero que se haya comprendido un poquito cómo está esto, pero quiero mostrarles, porque nos va a ayudar a la comprensión, qué pasó con este mapa de actores que hicimos en el año 0 cuando habían pasado 3 años de trabajo. Entonces les pido que tengan atención, que vean la diferencia que hay. A los 3 años de trabajo, en el año 3, vean que hay cuestiones que se han como condensado, que hay como un corrimiento a los 3 años de trabajo, un trabajo muy fuerte. Nosotros trabajamos mucho ahí, nosotros fuimos todas las semanas durante 3 años, íbamos un día y medio por semana con estudiantes, con docentes, en un equipo interdisciplinario que tuvo una fuerte influencia de alguna manera en los colonos en general. Por eso vieron que los colonos estaban más a la derecha, estaban cerca de lo que son los indiferentes, y que después de 3 años como que se corrieron a la izquierda, bueno, como que se hicieron más amigos. Esa es una de las cuestiones que se puede encontrar. La segunda cosa que se puede encontrar es que el grupo de mujeres, volvé atrás por favor, Elo, que estaba bien abajito, ¿vieron? Vean la próxima, vean a los 3 años siguientes cómo cambia, cómo sube la capacidad de influencia de ese grupo de mujeres. ¿Por qué? Porque ahí hubo, para el caso del grupo de mujeres, un trabajo muy fuerte de un grupo de nuestras compañeras del equipo interdisciplinario que trabajó en procesos de formación y acompañamiento con el grupo, y claro, había una potencia muy muy fuerte en el grupo que pudo despegar en la medida que se sintió acompañada por el grupo de compañeras universitarias. Por otro lado, los colonos se aproximaron mucho a nuestro proyecto porque nosotros, como estrategia de construcción del poder del proyecto, hicimos un proceso de asistencia técnica individual en las familias, porque teníamos, como les dije al principio, un equipo formado por agrónomos y agrónomas, veterinarias, veterinarios y antropólogos que pudieron trabajar con las familias intentando mejorar cuestiones vinculadas a la producción y a la calidad de vida. Perdón que tuve que estornudar, discúlpenme. Esto es humano también. Bueno, hablando de los pensantes. Bueno, vean, les pido que vean dónde está la universidad. La universidad tuvo una capacidad de vínculo un poco más fluido, un poco más de confianza. Vean cómo estaba al principio. Pasar la anterior Ali, Elo, vieron dónde está y vean ahora dónde se posiciona a los 3 años de trabajo. La universidad aumenta su capacidad de vinculación con otros grupos. Y lo otro que aparece es que
las relaciones se adensan, hay como un adensamiento, hay como una concentración de vínculos. Hay algunos que, ¿está bien? Como por ejemplo el vínculo ese. No sé si se ve, pero como, no sé si está claro porque es una U, ¿no? Sí, Por la las U de la dudas, para universidad. Sí, avisarles. sí, sí. La U Eso es es acá. bien, pero qué bien, lo que es manejar, Porque, lo que es no sé manejar si la tecnología. Bueno, eso. bueno, esto es lo que permite un mapa de actores. No lo voy a explicar mucho más porque me parece que está bueno que podamos discutir un poquito, pero sí les quiero decir que en función de que nosotros entendamos cómo es la dinámica de vínculo, cómo es la dinámica de poder y cómo es la dinámica de afinidad en el territorio, podemos pensar nuestro proyecto. Podemos, por ejemplo, favorecer aquellos grupos e instituciones que están afines con nuestros objetivos, poder vincularlos con mayor potencia y poder ponerlos de nuestro lado de alguna manera. O sea que ahí hay, para la pregunta que hacía la compañera, una estrategia de construcción de poder colectivo, de poder grupal, que está mediada por un método que es un método fundamentalmente de análisis y de percepción de la realidad a nivel del territorio. Claro está, este es un método que se hace con los protagonistas del territorio, se hace con informantes calificados o simplemente con vecinas y vecinos de un barrio o integrantes del grupo de la población con el cual estoy trabajando. Y claramente hay distintas visiones, porque son percepciones vinculadas a las formas de, de, de percepción no objetiva, sino de la percepción subjetiva de los sujetos con los cuales trabajamos. Por lo tanto, no hacemos nunca un solo mapa, hacemos varios mapas y vamos viendo cuáles son los puntos en común de varios mapas. Porque puede haber opiniones no coherentes con, no coherentes, no homogéneas, inclusive pueden haber miradas que sean contradictorias a la hora de construir un mapa. Entonces, una de las cosas que hacemos es, hacemos varias entrevistas, hacemos varios mapas, esto lo hacemos en lo que llamamos grupos motores. Nunca lo hace el equipo técnico solo, sino que lo hacemos junto con parte de la población, que es la que trabaja con nosotros en los proyectos. A eso lo denominamos, yo lo planteé en los primeros encuentros, el grupo motor de trabajo. Estos métodos los hace tanto la cartografía, como el mapa de actores y conflictos, como el mapa de problemas, como la reconstrucción colectiva de la historia, que son algunos de los métodos que usamos en la práctica de la extensión crítica, vinculados a la investigación de acción participativa, son métodos colectivos de equipos mixtos, no solamente de universitarios, sino de compañeras y compañeros del territorio, agentes, este, agentes comunitarios, tanto referentes como vecinos que no tienen vínculo con referencias comunitarias, que son simplemente vecinos de un barrio que no participan, por ejemplo, en directivas o en comisiones. Ahí intentamos generar una visión lo más amplia posible que nos permita entender desde distintos lugares cómo funciona el territorio, cómo funciona el poder, cómo se establece, a través de qué mecanismos, qué instituciones son las que generan más poder y cómo lo hacen, qué personas tienen influencia a nivel territorial, cómo trabajar con ellas o contra ellas. Y eso me parece clave. La universidad nunca es un sujeto, una institución neutra, siempre de alguna forma plantea cuestiones que van a ser trabajadas desde algunos beneficiarios, de alguna forma, es una mala forma de explicarlo, ¿no? Y perjudicados. Gente que se beneficia por ese trabajo conjunto y gente que se perjudica, y eso tiene que ver con un juego y dinámica de dominación, antagonismo, inclusive lucha y reivindicación a nivel de los sectores populares, a nivel de la población. Con esto cierro, espero preguntas, porque probablemente no quede muy claro, pero sí lo último que quiero plantearles para ir a la conversa más global, tenemos unos minutitos, es que hay métodos para poder visualizar el territorio en cuanto no solamente en un espacio geográfico, un espacio territorial geográfico, que lo hacemos con mapas que representan ese espacio geográfico, sino con métodos que nos permiten armar campos de interpretación, que nos permiten ver relaciones sociales, nos permiten ver relaciones de poder, de dominación, de antagonismo, ¿tá? Y además nos permiten ver
también como relación social la afinidad o u oposición al proyecto en el cual estamos con la universidad construyendo alternativas colectivas. Y bueno, capaz que dejamos de proyectar ello y vamos a una, espero que hayamos sido, tanto Luisa como yo, lo más claro posible. Mi parte, gracias por la invitación y por compartir.